Muy buenas noches a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y de YouTube. Estoy junto con mi hermano Claudio Novea esta noche y vamos a compartir con ustedes hoy día el capítulo 5 de la Confesión de Westminster, que está dedicado al tema de la providencia divina. Así es, un gusto saludarlos, queridos amigos. Hemos debido solucionar acá algunos problemas técnicos, por eso que estamos fuera del horario habitual. Así que de antemano les rogamos nos disculpen, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? A veces pasan estas cosas, pero estamos contentos de poder participar con ustedes, entrar a sus hogares a través de las pantallas de Radio Universo, ¿verdad? Que, bueno, nuestro amigo Juan Carlos gentilmente nos brinda este espacio para poder compartir con ustedes en esta tarde lluviosa. Así bastante es. Lluviosa, ¿verdad? Y debemos necesariamente partir diciendo que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos, en este caso mi hermano Claudio y mi persona, y no representan necesariamente el pensamiento o la línea de Radio Universo FM 104.7 en el dial. Así es, así que dicho esto, bueno, también aprovechar de invitar a los amigos y hermanos que nos están escuchando a que busquen una buena iglesia donde congregarse. Si es que donde quiera que esté usted, busque un buen lugar donde congregarse, como lo he hecho yo desde que llegué a este país, ¿no? Me he congregado toda la vida, digamos, un cristiano maduro es lo que suele hacer, ¿no? Buscar una iglesia, acercarse, y yo sé que es difícil por el tema del idioma, ¿no? Pero hay que hacer el intento, así que, muy bien, pues, ¿qué te parece si partimos con el capítulo 5 de la providencia de Dios, que es muy, muy interesante? Esto cada vez se pone más interesante. Justamente ayer conversaba con un amigo en relación bueno, él está en Chile, no es cristiano, él es ingeniero informático y todo lo piensa en términos de números. Entonces él me hablaba del azar, de la causalidad, de la casualidad, me hablaba de la fortuna, digamos, el infortunio, todo ese tipo de cosas. Yo trataba de explicarle a grandes rasgos que desde nuestra mente finita lo entendemos y lo describimos en términos muy humanos y hablamos del azar. Pero cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos lejos de hablar del azar, lejos de hablar de las coincidencias o casualidades, ¿verdad? Así que, ¿qué te parece si yo, mientras tú preparas la artillería bíblica, parto leyendo, digamos, el artículo 1 del capítulo 5 de la providencia de Dios? Así que prepárese, amigo, amiga, aquí partimos. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. A grandes rasgos, la providencia de Dios es aquella atributo de Dios, aquella particularidad de Dios en donde Él gobierna, sostiene, dirige, ordena todo lo que está relacionado en torno a su creación. Dicho esto así, abuelo de pájaro, pero más o menos para que los amigos entiendan de manera sencilla lo que es la providencia, en términos bien sencillos. Podemos partir dando algunos conceptos para que usted los vaya guardando ahí, vaya anotando si usted quiere también. Dice, la providencia, viene del latín. Providentia tiene un equivalente en el griego, que es pronoia, que tiene un significado que básicamente significa presciencia o prevista, ¿cierto? Con esta doctrina de la providencia, la Iglesia se opuso a la doctrina de la casualidad o de la suerte. Agustín, ¿cierto? Agustín de Hipona, el gran teólogo, ayudó a desarrollar la idea del hecho de que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Exacto. Me quedé esperando los versículos. Bueno, tenemos, por ejemplo, Hebreos 1:3, ¿ya? que dice: el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Hebreos 1:3 aclara entonces que es Él, ¿cierto?, quien, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es increíble, pero esto es maravilloso. Lo que íbamos conversando en el auto cuando veníamos acá al estudio de Radio Universo. Es que cuando uno se adentra en estas, no vamos a decir profundidades teológicas, porque a nosotros nos falta mucho para llegar a esos niveles, pero cuando uno se adentra a estas doctrinas, a estas enseñanzas bíblicas, uno no puede dejar de maravillarse en su finitud. Uno se para en el borde de aquello que para nosotros por momentos es completamente desconocido. Exacto. Porque ¿cómo es que sustenta Dios? ¿Cómo es que gobierna? ¿Cómo es que dirige? Y si no es con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podríamos sin duda entender esto. Por ejemplo, yo sé que hay muchos más versículos que tal vez tú después nos puedas compartir, pero en lo que acabamos de leer, en lo que acabas tú de explicar, entendemos lo siguiente. Primero, que Dios creó todo lo que existe, también lo sostiene en su existencia, que Él ejerce el control absoluto sobre ello, que su control existe sobre toda criatura y sus acciones, y también sobre los eventos en este mundo natural, que su control absoluto afecta la ejecución del plan fijo de Dios, y que todo esto tiene como su fin la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, en esto que acabo de leer, tú ya diste un pequeño avance, se excluyen dos errores. El primero, que es la formulación que se relaciona con esta confesión. El primer error es que enseña que las cosas suceden al azar, que es lo que conversaba con mi amigo ayer a través del chat. Él estaba muy tarde en Chile y él me hablaba del azar y ese tipo de cosas. Pero este es el primer error, que enseña que las cosas suceden al azar y que no está contenida en la declaración que hicimos respecto a lo que es la providencia de Dios. Y el segundo error, muy común, es que enseña que las cosas suceden por una necesidad ciega, mecánica, que es decir, por el destino. El destino lo quiso así, o eso es el azar. Pero cuando vemos lo que es la providencia de Dios, ¿verdad?, que Él ejerce el control absoluto sobre todo, que su control existe sobre toda criatura y sus acciones, y también sobre los eventos de este mundo natural, no hay espacio para el destino, para la casualidad o para el error, para el azar. Porque si así ocurriera, entonces pobre de nosotros, ¿verdad? Exacto. Pobre de nosotros. Es interesante notar esto, porque si nosotros fuésemos cautivos del azar o de la casualidad, eso desvanece toda esperanza. Exactamente. De la redención futura, desvanece toda la esperanza que hemos puesto en las promesas de Dios. Entonces no es un tema ligero ni liviano, no es algo superficial. Claro. Es necesario que nosotros podamos tener esto. Básicamente, digamos, la idea del azar o de la casualidad o del destino, ¿verdad? El destino así lo quiso. Es más una idea que se arraiga en el ejercicio de las filosofías paganas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Sartre, Jean-Paul Sartre, él... ¿Es Sartre o Sartre? Sartre. Algo así. Francés. Él proponía, dentro de su filosofía atea, que el hombre finito, el hombre natural, mortal, estaba condenado ya desde sí mismo, porque no tenía acceso a lo trascendente, a lo divino. Eso es lo que es postulado. Decía, el ser humano tú lo puedes definir, decía, encerrándolo en un cuarto con otros seres humanos, en un cuarto que no tiene ni puertas ni ventanas. Entonces no hay ahí ninguna posibilidad de trascender. No hay contacto con lo divino. Esa es la postulación de Sartre respecto de la causalidad, de la suerte, del azar.
que no hay efectivamente algo que domine y controle todas las cosas y que las lleve a término o pueda derivar en distintos caminos, sino que no hay simplemente esperanza. Claro. No hay acceso a la divinidad, no hay acceso a lo trascendente. Claro, exactamente. Vuelvo a lo que decía hace un momento atrás. Es que si de verdad existe el azar, o la casualidad, o el destino, realmente pobre de nosotros. Exacto. Pero... Pobre, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es como cuando hay gente que plantea, por ejemplo, que hay que acabar con el Estado. Pero no sé, no tiene sentido lo que se plantea cuando la gente dice ese tipo de cosas. Por eso, qué bueno que existe Dios. Exacto. Y qué bueno que tenemos la Escritura para poder entonces recuperar ese valor. Y por ejemplo, te leo Salmo 135, versículo 6. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hechos, capítulo 17, versículos 25-26 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No, si la artillería bíblica que hay para justamente refutar todo esto, refutar lo que es la idea del azar o la casualidad o el destino. Exacto. Y al mismo tiempo reforzar, cimentar de buena forma lo que es la doctrina, la enseñanza de la providencia de Dios, es contundente en la Escritura. Si alguien no lo quiere ver, bueno, hay que pedirle a Dios que ilumine su corazón, ¿verdad? Para Exacto. que pueda al menos entenderlo, quizás someramente, pero algo, ¿no? Sí, para darles quizá un pequeño esbozo de una definición de lo que es realmente la providencia de Dios. Podríamos definirla como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Exacto, hay que decir amén a eso. Hay que decir amén a eso, de verdad. Ahora, mira, yo quiero ampliar un poquito lo que acabas de decir, porque en la confesión que estamos tratando, de la cual estamos hablando y compartiendo con ustedes, la confesión enseña que nada simplemente sucede. Nada simplemente sucede. Ni siquiera en el caso de la ejecución de la voluntad del hombre. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Eso lo encontramos en Proverbios 21:11. Ahora, si esto es cierto, entonces no puede suceder nada al azar. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. En Proverbios 19:21 encontramos un respaldo para eso. Por supuesto, dice el texto que estamos estudiando, no podemos explicar cómo es que Dios ejerce este control absoluto sobre agentes verdaderamente libres. Solo sabemos que así es. Y así es. Y así es. Exacto. Hay una cosa interesante que tenemos que aquilatar también aquí. Y es el hecho de que Dios, desde el momento de la creación, Él jamás ha dejado su creación al azar, a la suerte, a la casualidad. Él sigue teniendo el control, Él sigue trabajando. Claro. Lo decía el Señor Jesús: mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Y esto tiene que ver también con este cuidado, esta preservación permanente que Dios ejerce y da a la creación entera. Dice, a todas sus criaturas. Fíjate que hablábamos de esto del destino, ¿no? Del destino mecánico. Es algo sin sentido, sin piedad y sin esperanza. Por eso decimos que bueno que existe Dios, porque si todo fuera el destino, todo fuera al azar, pobre de nosotros.
Pero, ¿cómo? Hay preguntas que surgen, ¿no? ¿Cómo puede Dios controlar todo? Bueno, los caminos de Dios no son un misterio, o sea, son un misterio para nosotros. Exacto. Y sin duda fuera de nuestro alcance. O sea, no podemos, queremos ir más allá, pero nuestra mente finita, nuestra mente limitada no nos permite. Pero sin embargo nos es de gran ayuda recordar tales enseñanzas bíblicas como que Dios creó todo lo que existe. Si Él creó todo lo que existe, ¿por qué nos maravillamos entonces que Él ejerza control absoluto sobre todo lo que ha creado? ¿Por qué cuestionamos de manera de pronto tan soberbia, tan altanera, tan arrogante, la autoridad, el poder de Dios? Porque si volvemos a lo que veníamos conversando cuando veníamos para acá esta tarde, si de verdad decimos que Dios es Dios, ¿por qué lo cuestionamos tanto? El ser humano no cuestiona otros, por ejemplo, otros tratados antiguos, otros libros antiguos, pero cuestiona la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Y surgen preguntas que son útiles para poder adentrarnos más aún en este tema. O sea, si creemos en serio, de corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, que Dios hizo el universo, ¿por qué entonces no deberíamos creer que Él es capaz de sustentarlo? Exactamente. ¿Y por qué Dios es poderoso solamente en un momento y después no? Claro. O sea, Dios tiene esa mala costumbre que temporadas tenemos, de depresión. Claro. La mala costumbre que tendemos a encasillar a Dios, tratar de amoldarlo a lo que se nos antoja a nosotros de repente, ¿no? Es como ver a un maestro de orquesta dirigiendo su orquesta en una pieza maestrísima, digamos, de música, y de repente llegas tú y dices, córrete, voy a dirigir yo. De pronto eso es lo que parecemos cuando nos adentramos en este tipo de cosas. En resumen, podemos decir que porque Dios controla el universo, nada sucede al azar, y porque Dios es quien controla el universo, tampoco sucede nada según el destino, ¿verdad? Sí. Ahora vamos del capítulo 5, vamos al artículo 2. Hay harto que leer acá. Yo voy a leer. ¿Te parece si leo los 6 artículos de un viaje? Sí. ¿Ya? Entonces voy a compartir el artículo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Okay. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas segundas, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Número 3. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios, sin embargo es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. 4. El poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos, y aquello no por un mero permiso, sino que los ha unido con un lazo sapientísimo y poderosísimo, ordenándolos y gobernándolos de otras maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos. Sin embargo, puesto que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo, no es ni puede ser el autor o obrador del pecado, o aprobador del pecado. El más sabio, justo y clemente Dios, muchas veces, por un tiempo deja a sus hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para castigarlos por sus pecados anteriores o para que se den cuenta de la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. En cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia,
por la cual podrían haber sido iluminados en sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por el cual sucede que se endurecen, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para hablar. ¿Tienes versículos preparados ahí? Es tremendo esto, ¿eh? Hechos 14:16 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar, dice, en sus propios caminos. Qué tremendo esto. Sí. Me recuerda lo que dice Pablo a los romanos, ¿no? Dice que finalmente parte del juicio de Dios. Yo estoy, ¿cuál es la palabra cuando Eso entrega. No, sí, pero hay una palabra, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Lo que dijo Pablo. Finalmente, el juicio de Dios, que pesa sobre la humanidad caída, Dios los abandona a ese juicio en donde ellos se alzan en sus pecados, tal y como ocurrió con Sodoma y Gomorra, como ocurrió con Nínive, que no fue destruida por efecto, en ese momento, no fue destruida por efecto de la predicación del profeta, pero sí fue destruida después porque el castigo no se apartó, ¿verdad? Al menos esa generación se salvó, no la que siguió. Entonces, los corazones de las personas, las almas de las personas, se atestan de toda inmundicia, de toda maldad. Piensa en esto, a mí me llama mucho la atención cuando bajan los ángeles, para que veas el nivel de maldad al que llega el ser humano sin Dios. Y aún así la providencia de Dios sustenta todo, o sea, es increíble. Porque obviamente Él muestra su misericordia, ¿no? Y su gracia común a todas sus criaturas. Pero cuando ocurre lo de Sodoma y Gomorra, a mí me llama mucho la atención que entre el forcejeo que se produce cuando llega la gente a pedirle a los ángeles, ¿verdad?, para abusar de ellos, si tú lees con atención la Biblia, dice que desde el más pequeño al más grande, es decir, ni siquiera los niños se salvan de la corrupción. No, es tremendo. Y aún así, Dios, a través de su misericordia, de su providencia, sustentaba, hasta que llegó un momento en que la palabra dice que ya el pecado subió ya a la presencia misma, o sea, llegó a un nivel, un punto de basta, o sea, y Dios, por supuesto, interviene. Y claro, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona, un grupo comunitario, una comunidad, una sociedad, una iglesia, le da la espalda a Dios. Bueno, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios les devuelve el favor y les vuelve la espalda. Dice que Romanos dice que los entrega a esto para que sufran las consecuencias. Y que eso no es solo una manifestación del juicio de Dios, sino que también es una manifestación de su justicia. Oye, en lo que acabo de leer, que es bastante, ¿no? Y es maravilloso igual, aprendemos que la soberanía absoluta de Dios no destruye la integridad de la libertad del hombre, ni tampoco niega la operación de causas secundarias, que sin embargo Dios tiene la libertad de pasar por encima de estas leyes y causas cuando así lo desea, que Dios ordenó hasta la caída del hombre sin haber hecho por sí mismo ningún mal, y que la soberanía de Dios se extiende a la operación interna del corazón del hombre, tanto el hombre salvo como el no salvo, sin participar en el pecado. ¿Qué me dices? Mira, te voy a seguir leyendo, porque esto está... Es interesante cómo lo describe la confesión, y cómo lo pone en términos tan simples. Muchas veces para nosotros es difícil poder entender o quitar esta idea
de cómo Dios, que es el sustentador, hace uso aún de su soberanía para, por ejemplo, en el caso que tú ponías de Sodoma y Gomorra, Sí, destruir. sí. Y aún así salvó a la familia de Lot, ¿no? Exacto. O sea, hay una concurrencia de distintas cosas ahí Sí, que se juntan para que los propósitos de Dios se cumplan. sí. Oye, y alguna de las objeciones que la gente comúnmente hace es, si Dios controla todo, entonces yo no soy responsable por lo que haga. Esta objeción realmente está basada en la suposición que cuando Dios controla las acciones humanas, nos hace cumplir su voluntad a la fuerza aunque no queramos. Si Dios me forzara a pecar contra mi voluntad, entonces Él sería responsable por mi pecado y no yo. Pero las Escrituras se esfuerzan mucho en enseñarnos que nosotros somos responsables precisamente porque hacemos nuestra propia voluntad cuando pecamos. Porque Dios es infinito, eterno e inmutable, Él es capaz de permitirnos hacer lo que nos da la gana, dentro de las limitaciones de nuestras oportunidades y habilidades, y aún así hacer inevitable que hagamos lo que Él ha predestinado que hagamos. Esta es la lección de la relación entre José y sus hermanos, ¿te acuerdas? Sí, sí. En Génesis 37 y 50. José les dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En Génesis 50, 20. Hicieron el mal, lo hicieron libremente, sin embargo, también hicieron la voluntad de Dios, es decir, el decreto de Dios. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque fueron súper malos con su hermano. O sea, la propia sangre. Terrible lo que hicieron finalmente, venderlo como esclavo a una caravana de madianitas que iban a Egipto. Claro. Y vemos cómo Dios obra a través de ese hecho tan terrible. Sí, sí, de verdad. Porque todo esto tenía un propósito final, que era preservar al pueblo de Israel de la hambruna que se produjo en Canaán. Sí. Y vemos entonces cómo luego de que ocurren todas estas cosas entre José y sus hermanos, su familia es llevada a Egipto, a la tierra de Gosén, ¿cierto? Porque el faraón les mostró el favor. Sí. A la familia de José, de su primer ministro, y ellos fueron preservados allí del hambre. Sí. Porque en Egipto, ¿cierto? Había granos. Vamos a la historia atrás, vamos a ver cómo Dios obró a través de José. Oye, y mira esta. Si Dios controla todo, entonces las cosas saldrán igual sin importar lo que yo haga. Esta objeción es falsa porque contiene una verdadera contradicción. Por un lado hay la suposición que Dios controla todo, pero también por el otro lado hay la suposición extraña y contradictoria que ciertas acciones personales pueden suceder al azar o por casualidad. Esta objeción, en efecto, dice que si todas las cosas han sido fijadas por decreto divino, entonces no hace ninguna diferencia si suceden eventos A, B y C. Aún así llegamos al evento D. Sin embargo, el hecho obvio es que A, B y C son eventos tantos como lo es D. Y la primera suposición es que Dios las controla todas. Por consiguiente, si Dios controla todo, es obvio que resultará solo si cada evento que lleve a ese fin se cumple según el plan. La predestinación divina no hace que nuestros actos se vuelvan insignificantes, sino que los hace supremamente importantes. Así Pedro, por ejemplo, dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Si Dios nos ha escogido entonces, ¿cómo podemos decir que seremos salvos, hagamos lo que hagamos? Debemos saber que seremos salvos solo al hacer lo que Dios dice que los escogidos harán, es decir, esforzarnos. ¿Te acuerdas la pregunta que nos hacía el otro día nuestro hermano en el estudio bíblico que teníamos el viernes pasado? Si yo soy salvo y la salvación viene de Dios y no voy a perder mi salvación, entonces yo puedo hacer lo que quiera, entonces no necesito hacer buenas obras. Más o menos así era la pregunta. Claro. Pero ocurre que el entender esta doctrina, produce en el ser humano salvado justamente lo contrario.
Exacto. Produce correr a las plantas del Señor, correr a hacer buenas obras, a hacer lo que Dios a esforzarnos básicamente. Exacto. Ahí hay un hecho interesante que hay que destacar, y es el hecho de que cuando una persona es regenerada, el Espíritu Santo viene a vivir en ella. Claro. Con el Espíritu Santo vienen los dones. ¿Cierto? Entre ellos la fe. Sí. Y la fe es el principal agente a través del cual el nuevo nacido, el nuevo cristiano, ¿cierto?, es capaz, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la fe, primero creer lo que Dios ha declarado en su palabra. Y por lo tanto, ir detrás de aquellas cosas a las cuales el Espíritu le impele. Dice, el Espíritu que viene nos lleva a qué cosas? Nos lleva a buscar toda verdad y toda justicia. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, haciendo scroll en el Facebook, había alguien que preguntaba acerca de esto. Y la pregunta era más o menos esta. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Es que si es poseído por demonios no es cristiano, ¿no? Eso lo sé yo. Entonces, yo le escribí un comentario y dije, no. Hermano, si usted es un cristiano genuino y el Espíritu Santo habita en usted, ahí no hay lugar para nada más. Claro. Está la presencia misma de Dios. Y bueno, y era interesante notar también algunos otros comentarios que habían escrito, hay unas cosas terribles que... Lo que no quita que eventualmente uno igual pegue, ¿no? Por supuesto. Y el ejemplo clásico que ponen es el de David. Pero a veces lo hacen como excusa, porque la gente dice, oye, si David pecó, que sea para mí. No se trata de eso. Está ahí para hacernos entender la tremenda consecuencia que sufrió David después de todo eso, si no vivió tranquilo después de eso. Exacto. De todo lo que ocurrió. No tuvo paz. A pesar de que Dios lo restaura, lo perdona, ¿no es cierto? No lo dejó tirado. Es como dice el apóstol Pablo, cuando dice, bueno, entonces, ¿redundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y es una pregunta retórica, dice, en ninguna manera. Claro. Bueno, de hecho, cuando Dios perdona nuestros pecados, estimado Robinson, y al estimado director Juan Carlos, que nos está dirigiendo aquí, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él no acaba con las consecuencias del pecado, pero sí perdona la culpabilidad del pecado, es removida la culpabilidad del pecado. Yo no soy culpable, hay un veredicto divino que dice que yo he sido justificado, ¿no es cierto? Y que ahora ya tengo entrada al trono de Dios, como lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero las consecuencias... Dios no las remueve. Están ahí, ¿no? ¿Por qué? Y están ahí para enseñarnos también. Exacto. Las consecuencias del pecado justamente están para indicarnos que no es el camino correcto. Claro. Y lamentablemente tenemos que sufrirla. Porque es la única manera de ser evitado. Sí. De algo tan doloroso poder ser edificado. Y volvemos a ver entonces la mano de Dios en eso. Sí. Oye, ¿y qué tal esto? Mira, Dios controla todo. Entonces, esta es la pregunta o la objeción que yo he escuchado más veces en mi vida de cristiano. Dios controla todo. Entonces, Él debe ser el autor del pecado. ¿Fue la voluntad o el plan de Dios que Adán cayera? Los hombres malvados solo hacen lo que Dios ha determinado antemano que hagan. Hechos 4:28. Las escrituras evitan aún la apariencia de evadir tal afirmación. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Isaías 45:7. Sin duda, no hay ni la más pequeña inclinación en la escritura de negar la soberanía absoluta de Dios, aún a este extremo, solo por consecuencias ofensivas que parecen brotar de ese punto. Sin embargo, las escrituras son igualmente insistentes en que Dios no es el autor del pecado. Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Biblia, ni tampoco tienta Él a nadie, Santiago 1:13. La aparente contradicción ha sido expresada del siguiente modo: Dios es el autor de todo lo que existe.
el pecado existe. Sin embargo, Dios no es el autor del pecado. Pero la contradicción solo parece existir porque Dios no es el autor de todo lo que existe, aunque Él lo decretó todo. Satanás y sus seguidores son los autores del pecado, aunque Dios los ha creado y decretado aún su pecado sin ser Él mismo el autor del pecado. Si Dios controla todo, entonces, ¿cómo podemos explicar los pecados de los justos y la prosperidad de los malos? Mira, puede que le parezca mejor al sabio humano que Dios controlara a los hombres de tal forma que los escogidos, después de la regeneración, fueran perfectos en santidad de inmediato. Igualmente puede parecer sabio permitir al malo proceder a la maldad descontrolada, pero tal no es el caso. Sus caminos no son los nuestros. ¿Cómo podemos entonces entender los pecados de los santos y la bondad de los reprobados? Las Escrituras dicen: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, y en 1 Juan 3:9. Pero las Escrituras también dicen: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. Hay una contradicción entonces, pero la contradicción está dentro del hombre regenerado y no en las Escrituras. Porque nosotros somos la naturaleza caída. Nosotros somos los que en primera instancia nos alejamos de Dios. Lo que pasa es que una vez que uno llega al conocimiento de la verdad, de la justicia, logra entender que hemos sido regenerados y que en algún momento probablemente entramos en disputa con el Señor por no querer acercarnos a Él, pero con el tiempo, andando en la fe, te das cuenta de que Dios ordenó todo de tal manera que tú finalmente no pudiste resistir su presencia, su amor, su bondad, su generosidad, y caíste postrado a los pies del Señor. Yo he escuchado muchas veces historias de personas que dicen: oye, yo estaba caminando lejos del Señor, pero de repente Dios puso un vecino nuevo que era cristiano y me habló del Señor, y después no lo vi más, y después yo me fui a la universidad y alguien me invitó a un grupo de estudio bíblico y siempre había gente que me estaba hablando. ¿Te das cuenta? Hay gente que lo explica de esa forma, que básicamente que el proceso de regeneración que se da en el cristiano, pero Dios efectivamente controla todo. O sea, Dios está en todo el quehacer humano. Pues si así no fuera, entonces no es Dios. No es Dios. ¿Tienes más versículos por ahí? Interesante. Estaba pensando cuando decías que Dios obra y que somos nosotros los rebeldes y los porfiados. Me viene a la mente ese diálogo tan particular de Moisés con Dios ahí en la zarza que arde y no se consume. Cuando Moisés es investido de esta misión de sacar a su pueblo de Egipto y mirando su propia debilidad, él empieza a poner excusas, empieza a ponerle excusas a Dios. Y primero... pero ¿quién le dijo que me mandó? Y entonces Dios le revela su nombre. Y después dice: pero que yo no hablo muy bien. Entonces ahí está tu hermano Aarón, que te puede servir de portavoz y todo eso. Y hasta que la paciencia de Dios, bueno, no se agota, pero sí se altera. Y le dice esta frase que a mí me impactó mucho cuando lo leí por primera vez. El versículo 11 de Éxodo 4 dice: pero el Señor le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Creo que no tiene mayor explicación ese versículo. O sea, volvemos nuevamente a lo que hemos dicho todo el programa. Si Dios no es Dios, entonces ¿quién es? ¿Quién es? O sea, y no es Dios en algunos momentos y después no, y después sí, y después no. No funciona así. Así no funciona. Oye, Robinson, ¿qué te parece si la definición que diste de la providencia de Dios está bien resumida, está bien clarita? Sí. Tal si antes ya de ir concluyendo la repetimos para que nuestros hermanos y amigos la
puedan ver. Exacto. Decimos, puede definirse, dice, como aquel continuo ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas. Dice, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Así es. Amén. Hay que decir amén, ¿no? Gobierna, sustenta, ordena, controla. Nada se escapa de sus manos. Exacto. Así que, yo no sé, ¿quieres agregar algo más tú? Solamente cerrar la idea del hecho de que Dios es un Dios que está presente. Dios no creó todas las cosas y después las soltó a su propia suerte, sino que Él continúa sustentándolas a través de su poder. Dios no descansa. Dios está ahí presente. Lo vemos aquí en este hecho particular cuando te hacía mención a este trozo de la escritura en el cual Moisés se comunica con Dios. O sea, Sartre está muerto, no tenía razón. Dios está presente en su creación y la sustenta con su diestra. Cuando Él se revela a Moisés, está mostrando que Él es un Dios cercano. Él le dice cosas importantes a Moisés que demuestran, ¿cierto?, su preocupación por su creación. Le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído el clamor. Dios está ahí. Sí, oye, y me hiciste recordar otro hecho importante, no me quiero extender demasiado, está entretenido esto. Cuando Jesús se queda dormido en la barca, ¿ya? Y se despierta una tormenta ahí en el mar de Galilea. Y él estaba durmiendo. Y de pronto lo despiertan, nos vamos a ahogar, ¿qué pasó? Nos vamos a morir acá. Maestro, que perecemos. Claro, y Jesús reprende el mar y se calma el mar y se hace bonanza. ¿Ya? Yo no sé si tú has estado, he tenido la posibilidad de estar en el mar en tormenta. Y uno es insignificante en nada. Y bueno, aquí Jesús calma la tempestad, calma las olas, el mar, se hace una bonanza, el viento. Y muchas veces tú escuchas a personas que predican y hablan y Dios calmó la dice maravilla. Pero ¿por qué no son capaces de ver ahí la providencia de Dios? O sea, fue una manifestación clara de ese poder de Dios providencial, y no solo providencial, sino que de la providencia de Dios, que gobierna, en donde Él claramente, sin ningún lugar a dudas, dejó establecido que Él gobierna, que Él decreta, que Él decide, que Él controla, que Él ordena, y a su palabra los elementos se calmaron. Si eso no es mostrar un destello del poder y la providencia de Dios, entonces, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Bueno, querido Robinson, estamos llegando al final. Interesante. Sí, muy interesante. Bueno. Todavía nos quedan varios artículos, varios capítulos que queremos compartir con nuestra audiencia. Invitarlos, hermanos, amigos, que nos sigan sintonizando, viendo a través de Radio Universo 104.7 FM. Busque una iglesia, un cristiano maduro siempre se congrega. Y nosotros podemos ayudarle a eso. Ya pronto tendremos un correo electrónico en donde puedan ustedes escribir sus inquietudes, y bueno, nosotros le estaremos dando ya. Estamos trabajando, no me quiero extender, pero estamos trabajando para ustedes, querido amigo Robinson, director. Bueno, nos juntamos los días viernes, hacemos cultos de hogar. Si alguno quiere participar, está cordialmente está, ¿cómo se dice? Cordialmente invitado. Está cordialmente invitado a los cultos de hogar. Se puede poner en contacto con cualquiera de nosotros. ¿Cerró eso? También que en un futuro se armó. Estamos, sí, aquí el director nos está pasando el dato, nos está soplando ahí. Les puedo decir que estamos trabajando con ustedes en la creación del correo electrónico y en otras cositas más. Esperamos, Dios mediante, poder sorprenderlos, ayudarlos, orientarlos, y aquí estamos a su disposición. Y no olviden, Dios
controla y gobierna todo. Eso es la providencia de Dios. Él lo sustenta todo. ¿No es así? Así. Dios les bendiga. Que tengan muy buen día, buenas noches o buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Hasta la próxima.